Y vamos a comenzar orando y ya seguimos con el capítulo que nos ocupa hoy de Apocalipsis, ¿vale? Así que vamos a orar en esta tarde. Muchas gracias, Padre, por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, porque es siempre un pozo sin fondo en el que podemos sumergirnos y aprender cada día más de ti. Pero te pedimos que todo esto que estamos estudiando, que nos sirva para conocerte, para adorarte, para proclamarte a otros y también para que podamos vivir lo que, lo que van a ser los últimos tiempos, Señor. Por eso ayúdanos a tener esto en mente y a orar, ven, Señor Jesús. Por eso pedimos ahora que tú nos ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vale, pues vamos a ir adelante entonces. Vamos a compartir pantalla aquí. Bien. Pues ya cada vez estamos más cerca de ese prefacio de la eternidad, ¿eh? Las cosas se van terminando poco a poco, no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero cada día que pasa, las noticias que tenemos nos van mostrando también que el Señor está cerca. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos el martes pasado. Si os acordáis, vimos la quinta trompeta y la sexta. Y la quinta trompeta nos hablaba acerca del dolor. Cuando se tocaba la quinta trompeta, lo que venían eran juicios que causaban dolor a los seres humanos. Pero debido a que no se arrepentían, Dios sigue adelante en ese proceso de juicio y de castigo, y se toca la sexta trompeta, que ya no traía dolor, sino que traía muerte. Vemos cómo en estos juicios cada vez más las personas están muriendo sobre la faz de la tierra y la ira de Dios se aproxima a su fin. Hoy lo que vamos a ver es otro paréntesis, ¿vale? Ahora os lo voy a decir. Estamos viendo Apocalipsis, recordáis, como un lienzo, y hoy tocaría, por decirlo así, usar el pincel. Vimos hasta ahora pinturas, texturas, empastes, una serie de cosas. Vamos a imaginarnos que hoy Juan toca y toma ese pincel y comienza a pintar algo más. Así que en este capítulo 10 lo vamos a titular El ángel y el librito, porque justamente es este capítulo, aunque es breve, es un capítulo que nos muestra acerca de un ángel y de un pequeño libro, como vamos a ver. Para resumir un poquito, la sexta trompeta que vimos el otro día, entre esa del martes pasado y la séptima trompeta, que todavía no la vamos a ver, tenemos el capítulo 10. La séptima trompeta entra a partir del martes próximo, si Dios quiere, a mitad del capítulo 11 más o menos. Ya creo que os vais familiarizando con los paréntesis de Apocalipsis, ¿verdad? Porque es muy normal que de vez en cuando aparezca un paréntesis. Se frena la acción y Juan pone ahí un paréntesis. Y eso es lo que vamos a ver hoy, entre la sexta y la séptima trompeta. Id recordando que luego con la séptima trompeta también comenzará toda la serie de juicios con las 7 copas. Pero hoy vamos a encontrarnos con este paréntesis. Así que nos vamos ahí al capítulo 10 y fijaos lo que nos dice aquí. Dice así Juan: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Así que ahí encontramos a Juan viendo a este otro ángel fuerte. ¿Recordáis lo que habíamos visto ya el martes pasado, cuando hablábamos de que cuando un ángel cae del cielo es un ángel malo, y cuando un ángel desciende del cielo es un ángel bueno? Entonces, con esto ya nos ayuda a vislumbrar qué tipo de ángel pueden ser los que estamos viendo. Vemos entonces cómo este ángel que está viendo Juan ahora desciende del cielo.
También nos dice ese versículo primero que acabamos de leer que era otro ángel fuerte. Eso quiere decir que ya nos había hablado de un primer ángel fuerte. Si os acordáis, en el capítulo 5 y en el versículo 2, Juan nos decía así: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Algo que me llamó la atención bastante es que este ángel fuerte del capítulo 5 y el ángel fuerte, que es otro, que no es el mismo ángel, que estamos viendo hoy, los dos tienen que ver con las escrituras. Porque fíjate, en el capítulo 5, el que estaba allí, ese ángel fuerte, nos está mostrando acerca de un libro, de un rollo que estaba sellado con los sellos. Pero ahora otro ángel fuerte tiene que ver con otro librito. Sería un tema para estudiar, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver los ángeles, estos ángeles fuertes, con la palabra de Dios? Pero por lo menos estas dos veces que aparece están vinculados con la palabra, con las escrituras o con libros. ¿eh? No sé si es que son fuertes porque leen mucho o les gusta mucho la lectura, no sé. Así que ahí encontramos esta curiosidad, ángeles fuertes, otro ángel fuerte que ve Juan. Ahora, cuando ahí aparece la palabra fuerte, literalmente significa un ángel fornido, un ángel forzudo, como si fuera un ángel que tuviera, si pudiéramos hablar en términos humanos, un cuerpo atlético, un cuerpo fuerte, lleno de músculos. No sabemos si realmente esto lo presenta así para mostrarnos esa fuerza que tienen los ángeles, porque por supuesto los ángeles no podemos compararlos a los seres humanos. Los ángeles son superiores en mucho, en sabiduría y en fuerza a cualquier ser humano, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos. Podéis ver en las escrituras, por ejemplo, cuando una persona está endemoniada, o verlo también en el tiempo actual, esa persona tiene una fuerza sobrehumana que no tiene una persona normal. ¿Por qué? Porque tiene dentro, en el caso de una posesión de un demonio, tiene dentro una fuerza que es la fuerza de un ángel caído. Y de la misma forma, los ángeles de Dios son mucho más poderosos que nosotros. Por eso a veces cuando se escuchan canciones cristianas donde ciertas denominaciones comienzan a nombrar, por ejemplo, a Satanás y a los demonios y a burlarse de ellos, esto no es algo bíblico, queridos hermanos. No puedes burlarte de Satanás, no puedes burlarte de los demonios, porque ellos son mucho más fuertes que tú y que yo. Es verdad que Cristo vive en nosotros, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero en ningún lugar de las Escrituras encuentras a los apóstoles hablando y orando o dándole patadas a los demonios o expulsándolos de una forma que no es respetuosa, ¿vale? Porque los ángeles son criaturas de Dios. Y yo creo que muchas veces el diablo se ríe de los creyentes que están, como dice alguna canción, que son barbaridades, y le llaman cerdo a Satanás y una serie de cosas. Eso no es bíblico. Nosotros tenemos el poder de Dios y tenemos la autoridad de Dios, pero no para reprender a los demonios. De hecho, los propios ángeles de Dios, cuando tratan con los demonios, les dicen: el Señor te reprenda. Solo Dios puede reprender a sus seres creados. Pero bueno, este es otro tema. Así que son ángeles fuertes. Y dice ahí que este ángel venía rodeado de una nube, como si fuera una vestidura. Y las nubes nos hablan tanto de que es algo celestial, porque es un ángel que desciende del cielo, como también de juicio. Hay varios versículos en las Escrituras que nos muestran que cuando el Señor aparece en las nubes es porque viene su juicio. Recordad cuando dice allí en Mateo que el Señor vendrá en su segunda venida con sus santos ángeles, y ahí viene la segunda venida para juzgar a este mundo. Entonces las nubes también tienen ese halo de juicio,
de juicio, no solo de las cosas celestiales. También este ángel dice que tiene un arco iris sobre su cabeza. Cuando uno piensa en el arco iris, no actualmente, porque hay un cierto sector que se ha, digamos, ha tomado el arco iris aquí en Europa para hablar de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Pero el arco iris en su origen es algo que Dios creó. ¿Cuándo? ¿Os acordáis? Después del diluvio, en la época de Noé, para que cada vez que las personas viesen llover no se preocupasen, porque aquellas lluvias torrenciales que cayeron y aquel diluvio tuvieron que ser algo terrorífico. Y la gente, cuando veía llover, imagínate lo que pensaba después. Entonces, la familia de Noé y los descendientes de Noé sabían, al ver el arco iris, que aquella era la promesa de Dios, de que nunca más vendría sobre esta tierra un diluvio semejante. Y eso nos muestra la gracia de Dios. A pesar del pecado del ser humano, del hombre y de la mujer, Dios nos muestra su gracia. Así que este ángel está como, digamos, viene con cosas o con imágenes que nos muestran el carácter de Dios, la fuerza, el juicio, la gracia. Por ejemplo, dice que su rostro era como el sol, y esto también nos lo dice cuando habla del Señor Jesús. Pero esto también nos muestra su gloria. Si vamos a las Escrituras y vemos también a veces cuando los ángeles de Dios venían a dar noticias, como por ejemplo a las mujeres cuando Jesús resucitó, nos muestran también esa gloria, ese rostro glorioso que hace que un ser humano se asuste, porque no estamos acostumbrados a ver una gloria tal. Y luego también nos muestra ahí que sus pies, o literalmente sus piernas, las del ángel, eran como si fueran columnas de fuego. Esto también nos tiene reminiscencias al Éxodo y aquella columna de fuego que iba durante la noche, pero bueno, ese ya sería otro tema. Aquí dice que tiene una pierna o un pie sobre la tierra y otro sobre el mar. Y esto nos habla de autoridad. ¿eh? El mar y la tierra están simbolizando o englobando a todo el mundo, porque el planeta Tierra es tierra y mar. Entonces, lo que está haciendo ese ángel es decir, Dios me ha dado autoridad sobre la tierra y sobre el mar. Y además, como vamos a ver después, también él levanta la mano derecha al cielo. Entonces, el cielo, la tierra y el mar van a ser esos lugares donde los juicios de Dios van a venir. Por cierto, aunque vemos aquí un ángel fuerte, que nos asusta, que nos da temor, porque esto es de lo que se trata, de que las personas cuando escuchan y ven estas imágenes se den cuenta de la grandeza de Dios y de las criaturas de Dios. Pero sin embargo, aunque un ángel es tan poderoso, Dios los ha preparado para que nos sirvan a nosotros los creyentes. Dice Hebreos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, los ángeles de Dios, aun siendo tan poderosos, Dios los usa para ayudarnos a los creyentes. El otro día una de vosotros me decía, ¿no sería bonito después de que acabes Apocalipsis hablar de los ángeles? Así que si os gusta la idea, también podemos comenzar después un estudio de angeología o angeleología y ver todo lo que son esos ángeles, querubines, serafines, los seres vivientes, porque mucho del ministerio de los ángeles hoy tiene que ver también con los cristianos, no solamente con el pueblo de Israel, sino también con la Iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos de asombrar cuando lleguemos al cielo y tal vez allí hemos de descubrir que seguramente nos han librado los ángeles de Dios de accidentes, de peligros, sin nosotros saberlo, porque Dios los envía para servir a sus hijos. Y esto es maravilloso. Así que el ministerio de los ángeles es algo tremendo. Por cierto, deciros algo, y es que en ningún lugar de la Biblia se dice que los ángeles tienen alas. ¿eh?
Aquí, por ejemplo, tú buscas una imagen de un ángel, como yo os pongo aquí, y ya aparecen las alas. Pero los ángeles no tienen alas. Quienes tienen alas son los serafines y los querubines. Pero los ángeles como tal, en esa definición de ángel, no tienen alas. ¿Sí? Entonces, por eso os digo, sería bonito ver este tema. Cómo son, cómo no son, cómo nos los pintan el arte y el mundo, y muchas veces no tiene nada que ver con lo que nos dice la Biblia. ¿Eh? Por eso los ángeles de Dios, por ejemplo, como el ángel Gabriel, ellos se presentan a los seres humanos cuando son enviados por Dios como, como seres, pero sin alas. Pero bueno, es otro tema. Simplemente para ir viendo tantas cosas que nos dice la palabra de Dios. Vale, vamos a ir al versículo 2 y dice ahí que tenía en su mano este ángel un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este librito también, ahí realmente lo que nos dice es un rollo, como ese dibujo que tenéis ahí, un rollo pequeñito, un rollo pequeñito. Y literalmente nos dice que era pequeñísimo, era un libro pequeñísimo. Por cierto, buscando en cuanto a esto, encontré que actualmente el libro más pequeño del mundo se titula Flores de las Cuatro Estaciones. Y es un libro que han hecho en Japón que tiene 22 páginas y que dentro tiene toda la flora dibujada del archipiélago japonés. El libro mide 0,75 milímetros. Y por cierto, está a la venta. Tú lo puedes comprar por 250 euros. Y te trae ese librito más una lupa y un libro igual, pero más grande para que lo puedas leer. Porque fíjate, ese librito que te pongo ahí está con la foto de unas pinzas. Fíjate lo pequeño que es. Te voy a poner otra imagen para que lo veas. Ese es el ojo de una aguja. Y ese que tienes al lado es el libro. Ese es actualmente el librito más pequeño que existe y está dibujado con una técnica de impresión lógicamente muy especial, y tiene los nombres y las flores, la flora de todo ese archipiélago. Así que bueno, hay gente que se aburre y que hace estas cosas, pero son realmente cosas originales. Entonces, cuando Juan ve a este ángel y dice ahí que tiene un librito en su mano, lógicamente iba a ser un librito un poco más grande. Pero ese librito nos habla de varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo que también, como os decía antes, esos pies en la tierra y en el mar son lo que nos muestran que ese ángel tiene el control sobre la creación. Los ángeles no pueden hacer nada sin permiso de Dios, y de la misma forma también los demonios. Así que digamos que ese ángel viene con esa autoridad y con un librito pequeño que trae de parte de Dios, que Juan ve ahí en su mano. Y viene el versículo 3 ahora, y dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Recordad que ahora estamos en un paréntesis. Juan está viendo a este ángel y está viendo ese librito que tiene. Estamos, digamos que parados. Se ha hecho una pausa en medio entre la sexta trompeta y la séptima, y por eso no están cayendo ni trayéndose juicios a la tierra. Así que dice que clamó a gran voz ese ángel como un león. Por cierto, el rugido de un león tiene 114 decibelios de sonido. Tal vez si no eres un poco ducho en este tema, pues igual no te dice nada. Seguro que algunos de vosotros, Tony, seguro que estás ahí, sabes perfectamente lo que significan 114 decibelios. Pero el umbral del dolor en el ser humano está en 120 decibelios. Es decir, a partir de los 120, un sonido ya empieza a causar daño en nuestro oído y nos duele. El rugido de un león está muy cerca de ese umbral.
y se puede escuchar a 8 kilómetros de distancia el rugido de un león. 8 kilómetros es mucho trecho. ¿Eh? ¿Y de qué nos habla el rugido de un león? De advertencia. Cuando tú estás caminando por la selva o vas de safari, no lo sé, y escuchas el rugido de un león, es para que digas, uy, cuidado, cuidado. Entonces, fijaos, esta es la imagen que nos muestra este versículo aquí en Apocalipsis 10, que este ángel clama como rugiendo como un león. ¿Por qué? Porque ese juicio que traía y esa voz que prorrumpía y que clamaba era para que se escuchara en todas partes. Esto es simplemente algo simbólico, pero nos ayuda a ver la grandeza, el poder tanto del ángel como del mensaje. Hay un versículo también que nos habla de los leones en Amós 3:8 y dice así, por ejemplo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, cuando un león ruge, algo va a pasar. O es porque quiere asustar a la presa, o es porque cazó la presa. Pero en este caso el ángel está rugiendo porque está prorrumpiendo en algo que va a venir sobre la tierra, está clamando, está dando una enseñanza, como si estuviera predicando y todo el mundo tiene que escucharlo. También nos dice ahí y nos habla acerca de 7 truenos, y esto tiene que ver con una voz de autoridad. Si tú recuerdas ese pasaje en Juan capítulo 12, dice, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Esto sucede en un momento en el ministerio de Jesús, cuando se oye una voz del cielo, del Padre, que hablando a Jesús dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba allí decía, ¿eso qué ha sido? ¿Un trueno? Y otros decían, no, un ángel habló. Entonces vemos, digamos, esta imaginería del arte que tenían los judíos de que un ángel cuando hablaba, ellos lo mostraban como si un trueno hablase. Y de la misma forma encontramos aquí a Juan viendo a ese ángel que clamaba como un león, como el rugido de un león, y luego encontramos estos 7 truenos y voces. Esto es como si fuera el eco de todo lo que está sucediendo. Entonces Dios le da autoridad a ese ángel para todo lo que él tiene que hacer sobre la tierra. Ahora viene el versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Bueno, aquí nos quedamos sin saber qué es lo que pasó, porque aquí Dios le dice, mira Juan, has escuchado las voces de los 7 truenos, has entendido lo que significa, pero no lo escribas, no te doy permiso para que lo escribas, porque eso está sellado. Entonces sabemos que Juan sabía lo que había sido, sabía lo que significaba, pero Dios le ordenó que no lo escribiera. Esto también lo encontramos, por ejemplo, en otros lugares de la Biblia. En Daniel 12:4, por ejemplo, nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, había cosas que Daniel no podía seguir escribiendo. Se le habían revelado cosas como a Juan, pero no se le dio libertad para escribirlas, porque Dios es quien ordena, porque Dios es quien da la libertad de escribir o de no escribir. Como él dice, yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dios es poderoso y Dios es el que tiene la autoridad.
Algo parecido sucede también con el apóstol Pablo. Si vamos a 2 Corintios 12, 3 y 4, está hablando el apóstol de una visión que había tenido, hablando de sí mismo, y dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, es decir, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta la presencia de Dios, pero no sabe si fue llevado en cuerpo o si fue simplemente en alma o espíritu. Él no lo sabe. Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, al apóstol Pablo tampoco se le permite explicar qué es lo que había visto u oído en aquel lugar. No sabemos si porque Dios no lo permite o porque realmente lo que vio allí es imposible de explicar con palabras. Lo que sabemos es que lo que nos espera en la eternidad va a ser completamente maravilloso, porque todo lo que Dios es y el carácter de Dios, que es bueno, amoroso, justo, amable, todo eso es lo que Él hace después también en la creación. Así como es Dios, así es su creación y así es todo lo que Él está preparando para nosotros. Y también Deuteronomio 29, 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A veces nos gustaría que Dios respondiese a todas nuestras dudas, ¿verdad? A todos nuestros interrogantes, a las curiosidades que tenemos, pero la Biblia no se escribió para responder curiosidades. La Biblia se escribió para mostrarnos quién es Dios y cuál es su voluntad para el ser humano. Hay preguntas que estamos respondiendo, por ejemplo, en el Revive Team, en la reunión de adolescentes, de jóvenes, y el otro día, por ejemplo, nos hacían la pregunta, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué los creó? Preguntas que son difíciles de responder. Sin embargo, hay muchas cosas que no tenemos la respuesta. Podemos suponer, podemos imaginar, podemos buscar más o menos respuestas o principios bíblicos, pero hay muchas cosas que Dios no nos dice. Igual que le pasó a Job, ¿te acuerdas? Job posiblemente fue el primer libro que se escribe de la Biblia. Y Job, esa prueba tan grande que tuvo de haber perdido a sus 10 hijos y de haber perdido la salud y todas sus posesiones, por muchas preguntas que él se hace, Dios no le da ninguna respuesta. Es verdad que Dios habla con él, pero en ningún lugar del libro se le dice Dios le explicó a Job el porqué de su prueba y le dijo que era debido a que Satanás en el cielo quería hacerle daño y Dios entonces le dejó. No, 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 no se le explica nada de eso. Entonces hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo que no le encontramos explicación. Igual que la pandemia. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué tenemos que vivir esto? Y esto no es nada comparado a lo que otros están viviendo. ¿Por qué una muerte? ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué un ser querido que se va? ¿Por qué un niño te lo llevas y otros mayores, grandes pecadores siguen en este mundo? No hay respuesta, solo Dios lo sabe. Por eso, cuando Dios sella y no quiere que se sepan ciertas cosas, Él tiene la autoridad. Y nosotros debemos aprender a confiar en Él a pesar de todas estas cosas. Seguimos en el versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El juramento y la mano derecha. Fíjate aquí cómo el ángel levanta su mano, como decíamos antes. Un pie sobre la tierra, otro pie sobre el mar y la mano sobre el cielo.
la autoridad que Dios le da para traer juicio a todo este universo. Pero es bonito pensar en que el juramento hoy en día sigue siendo igual. Cuando tú piensas, por ejemplo, en el juramento hipocrático que hacen los médicos o que hace el personal sanitario, hacen lo mismo. Levantan su mano y prometen que ellos van a actuar de acuerdo a una serie de principios en cuanto a la salud y la sanidad. Juramento político también, cuando un político tiene que hacer un juramento en un cargo que va a estar en el gobierno. El juramento militar. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo hice el servicio militar en el año 1997, que ya llovió desde aquella, y yo me acuerdo de hacer lo que se llamaba la jura de la bandera. Entonces uno promete servir a España y protegerla, etcétera, etcétera, ¿no? Son juramentos que se hacen. Y también está el típico que más se conoce, que es el juramento judicial, donde una persona levanta su mano derecha y promete en un juicio decir toda la verdad y nada más que la verdad. De esa forma encontramos a este ángel levantando esa mano derecha. Y esto era muy normal también en la época bíblica y para los judíos. Podemos remontarnos hasta Génesis 14 y podemos leer así, por ejemplo, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Aquí Abraham, por decirlo así, estaba diciendo: juro por Dios que no voy a tomar nada. Era una forma de jurar que tenían los hebreos y la vemos ahí. Algunos dicen que, por ejemplo, el tema este de que los cristianos no pueden jurar, hay quien dice que realmente no es así, porque la Biblia está llena de juramentos, juramentos de Dios mismo, y muchas veces cuando encontramos, por ejemplo, a los apóstoles o al apóstol Pablo diciendo pongo a Dios por testigo, sin embargo, no sabemos bien qué hacer, porque en Santiago también encuentras que nos dice que no juremos y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y también el mismo Señor Jesús nos dice que no debemos jurar. Claro, Él le está hablando a los fariseos y a aquellas personas que ponían a Dios y juraban por Dios o juraban por el trono de Dios o juraban por su propia cabeza. Y entonces el Señor Jesús les está diciendo que esa no es una forma de jurar. Algunos estudiosos del tema dicen que el cristiano sí puede jurar, porque tú en un juicio no puedes decir, no, yo no voy a jurar. Entonces, la forma en la que nosotros como cristianos juramos también es una forma en la que estamos diciendo que somos justos, pero es un tema que habría que estudiar. Yo me acuerdo una anécdota que tengo cuando yo era pequeño, no sé qué edad tendría, 8 o 9 años. Me acuerdo cuando estaba en el colegio de EGB, la educación general básica, que eso ya se fue también, y en un recreo la profesora descubrió que en la papelera de clase alguien tiró medio bocadillo, ¿eh? Hasta me parece que era de queso, y la profesora dijo, ¿quién tiró ese bocadillo ahí? Y claro, alguien, pues alguno de los niños lo había tirado porque no le apetecía más. Entonces la profesora se enfadó y dijo, uno por uno ahora vais a salir aquí y vais a jurar, yo no tiré ese bocadillo. Así que empezó a ir toda la clase. Y me acuerdo que cuando llegué yo, le dije, yo soy evangélico y yo no juro. No me acuerdo lo que sucedió después, pero me acuerdo de ese momento, ¿no? Que a mí me habían enseñado eso. Los cristianos prometemos, pero no juramos. Bueno, no sé si realmente eso es una gran diferencia, pero es importante en las cosas que lo demandan, porque si no parece que nos estamos excusando de yo no juro o yo no digo la verdad. Bueno, es un tema que habría que ver, ¿no? Pero hoy encontramos a ese ángel viendo y diciendo, levantando su mano, en cuanto a lo que iba a suceder. Ahora hay una frase aquí muy interesante que dice ahí que el tiempo no sería más. Algunos usan esa frase
para decir que luego en la eternidad ya no va a haber tiempo. Pero ahí no está diciendo eso. Ahí lo que está diciendo es, Dios ya no esperará más. Es decir, no va a haber más dilación, como lo puedes encontrar en otras Biblias, como la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, y te puse aquí la traducción del lenguaje actual. Dios ya no esperará más, porque creo que es la que mejor resume lo que significa esa frase, diciendo, se acabó, no voy a dar más tiempo, sino que ahora van a venir los juicios. Eso es lo que se refiere. No está diciendo que el tiempo deja de ser tal como lo conocemos. De hecho, habría que hacer toda una investigación para ver si realmente cuando estemos en la presencia de Dios no va a haber tiempo. ¿Por qué? ¿Es lo mismo eternidad que inmortalidad? Bueno, la eternidad se aplica a Dios. Dios es el único ser que es eterno. ¿Por qué? Porque Él ni nació ni va a dejar de ser. Siempre fue. Eso es eternidad. Pero toda la creación, los ángeles, los seres humanos, podemos decir que somos inmortales, pero no eternos. ¿Entendemos la diferencia? Entonces, ese es un tema. Ahora, si va a haber tiempo o no en la eternidad, es un tema difícil para nosotros. Pero estar en un lugar donde no hay tiempo no significa que no hay un antes y un después. Pero bueno, estos ya son temas más profundos. Algunos dicen que seremos, digamos, como algo así perpetuos, pero no eternos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a veces cuando pensamos en el cielo, solo pensamos en el cielo. Y de hecho lo decimos. Cree en el Señor Jesús, si quieres ir al cielo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nos olvidamos de que en Apocalipsis 21, cuando lo vayamos a ver, 22, no solamente va a haber unos cielos nuevos, sino que va a haber una tierra nueva. Es decir, los creyentes cuando estemos en la presencia del Señor, no vamos a ser espíritus que anden flotando en una dimensión atemporal, sino que vamos a ser seres físicos con un cuerpo glorificado. No vamos a ser entes, sino que vamos a tener un cuerpo nuevo y vamos a servir a Dios y vamos a estar en una tierra nueva. No es que vamos a estar solamente en un cielo, como si fuera algo abstracto, no, vamos a estar en un medio ambiente físico, de gloria pero físico. Esto nos hace pensar también, por ejemplo, en Adán y Eva. Adán y Eva no eran eternos. Sin embargo, Adán y Eva no tenían por qué morir. Si Adán y Eva no hubiesen desobedecido a Dios y no hubiesen comido del fruto, hoy seguirían vivos todavía. ¿Entendemos esto? Adán y Eva no tenían por qué morir, pero podían morir. A nosotros no nos va a suceder eso. Los cristianos ya nunca más vamos a morir. Pero tal vez será algo parecido a lo que vivían Adán y Eva, digamos, con Dios en la presencia, con ellos, igual que como os decía al principio de este estudio, el primer día, el primer martes, que tal vez el huerto del Edén, como comienza la Biblia, luego nos vamos a encontrar con una tierra nueva, tal vez reordenada, o los nuevos cielos y nueva tierra, como dice también en segunda de Pedro, que Dios va a regenerar todo y que los cielos se van a enrollar como un pergamino y que este universo dejará de ser. Dios no sé si hará algo nuevo o si renovará lo que ya tenemos, pero vamos a tener un nuevo mundo donde vivir. Este es otro tema también, por eso que si hay tiempo o no hay tiempo, bueno, ya lo veremos allí. Ahora, eso que decimos en este versículo se refiere a que el tiempo se había terminado y que Dios ya no esperaría más para traer sus juicios. Vamos al versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra.
y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Mm? Esto parece como el aceite de ricino o el aceite de hígado de bacalao que le daban que me contaba mi abuela que le daban cuando era niña, ¿no? Que antes no había otra clase de vitaminas o de medicamentos para los problemas físicos, ¿no? Y aquello sí que era realmente amargo. Ahora mira, ahí tienes una imagen de una persona que se quiere comer un libro pequeño. Algo así es lo que se le dice a Juan. Cuando se le dice cómelo, significa devóralo, es decir, consúmelo completamente. Juan tenía que comerse ese librito. Claro, estamos hablando de algo simbólico, ¿eh? ¿Por qué dice que iba a ser amargo? Porque la palabra de Dios que se le estaba dando, la revelación que se le estaba dando en ese librito, era triste, era amarga porque era un juicio que viene sobre la humanidad, pero al mismo tiempo es dulce, porque también son buenas noticias. Esto es igual que el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, el Evangelio que predicamos, el Evangelio de Jesucristo, son buenas noticias, dulces para aquellos que las reciben, pero son amargas para aquellos que las rechazan. Y nosotros tenemos que pensar en esto cuando hablamos del juicio de Dios. Estamos viendo aquí en Apocalipsis que Dios va a traer juicios terribles sobre este mundo. Y a nosotros se nos tiene que amargar el vientre y el corazón al pensar en personas que no quieren creer en Dios. Por eso cuando nosotros estamos hablando de que debemos evangelizar, de que debemos hablarle a los demás del Señor, es algo urgente que tenemos que hacer. Porque ese familiar tuyo que no conoce a Dios, o ese vecino que tienes, o ese compañero que tienes en la universidad, o en el instituto, o en el trabajo, va a experimentar dolores y sufrimientos terribles en este mundo. Por eso tenemos que predicarles el Evangelio. Y esto nos tiene que causar urgencia a los cristianos, porque no sabemos cuándo va a venir. Este versículo que hemos leído nos recuerda a otro que seguramente os viene a la mente, de Ezequiel 3:3. Y también se le dice a Ezequiel: y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Porque así es la palabra de Dios. Y puedes encontrar muchos versículos en la Biblia que te muestran que la Biblia es dulce para el cristiano. Dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el salmista. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al Señor y lee la Biblia y la medita y la paladea y la come, es dulce, es dulce. Disfrutamos al estudiar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es amarga porque es una palabra de confrontación. Cuando nosotros conocimos a Cristo como Salvador, la palabra de Dios nos confrontó con nuestro pecado. Primero nos sentimos amargados por nuestro pecado, pero luego experimentamos la paz del perdón y la dulzura. Y esto es lo mismo que sucede cuando nosotros predicamos el Evangelio. Estamos dando un Evangelio de buenas noticias para el que las recibe, pero son muy malas noticias para el que no quiere creer. Hay un versículo también importante en cuanto a esto, en 2 Corintios 2, que dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Es un versículo que parece así un poco un trabalenguas, ¿eh? Ahora, esto es lo que sucedía, por ejemplo, cuando venía un general romano y conquistaba una ciudad. Cuando iba de vuelta para Roma, llevaban con ellos a todos los hombres conquistados y encendían incienso
Y el incienso, al entrar en la ciudad, para ellos era un olor de victoria, pero para los reos que llevaban allí, de esclavos, era un olor de muerte. Entonces, lo mismo sucede con el Evangelio. Nosotros, dice el apóstol Pablo ahí, somos olor grato para los que se salvan, pero somos olor de muerte para los que no quieren creer. Por eso, así es un poco la palabra de Dios, agridulce, ¿no? Y como un gran hombre de Dios me dijo una vez, la obra de Dios y el ministerio es agridulce. ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia también tienes momentos de dulzura y momentos de gran tristeza. Por un lado, te gozas con personas que han hecho algo maravilloso y otras personas que vienen con un problema, y un poco la obra de Dios es así, pero por causa nuestro, ¿eh? Porque nosotros somos así. Y la iglesia realmente es agridulce. Hay momentos de lágrimas, de llorar, de dolor y momentos de felicidad, ¿no? Pero eso es solo mientras estamos en este mundo. Cuando estemos en la eternidad, como vimos ya, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni dolor. Y el último versículo de este capítulo dice ahí, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aquí encontramos dos cosas interesantes. Mira el niñito este ahí como predica, ¿eh? No sé qué edad tendrá, pero tremendo, me gustó mucho esa foto, ¿eh? Porque tenemos que predicar, no importa la edad que tengamos. En este último versículo encontramos que el mensaje que tenemos que dar primero es necesario, dice ahí. Es necesario que prediques. Y al mismo tiempo es un mensaje universal, porque el mensaje de la Biblia no es para ciertos sectores de la sociedad, ni para algunas razas o para algunos que hablan cierto tipo de idioma. El mensaje del Evangelio es para todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, sabios, incultos, da igual. Por eso Juan tiene que entender esto. Es necesario que sigas profetizando, es necesario que sigas predicando para todos, para todas las personas de este mundo. Y eso es como termina este capítulo, y es también un toque de atención para nosotros. Puede que a veces nos cansemos de predicar, o nos cansemos porque las personas puede que pensemos que no responden al Evangelio, o que llevamos años y años orando por personas que no cambian, o personas que ya no sabe uno más qué hacer para que crean en el Evangelio. Pero la palabra de Dios nos dice, no te canses, no te desanimes, es necesario que sigas adelante, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Son las palabras de Dios. Mientras estamos en este mundo, debemos predicar el Evangelio a toda criatura. De hecho, aún tenemos que hacer mucho más, porque a veces hemos entendido mal ese versículo. La Biblia no dice que las personas no creyentes tienen que ir a la iglesia para escuchar la palabra. La Biblia nos dice que es la iglesia quien tiene que ir a los perdidos a predicarles la palabra. Entonces es nuestra misión, es nuestra responsabilidad, estar donde están las personas, allí donde están, y predicarles allí. Y después sí, son parte de la iglesia y nos reunimos para adorar a Dios. Entonces, este es un poquito el capítulo 10 de Apocalipsis. Veis que es otro paréntesis que tenemos. Entonces, el próximo día, si Dios quiere, seguiremos adelante con el capítulo 11, donde ya volveremos a encontrarnos con la séptima trompeta, y ahí comenzará también otra serie de episodios con otros paréntesis en el medio. Esto es un poco complicado, pero yo espero que lo vayamos entendiendo, así capítulo por capítulo. Y veremos qué es lo que sucede cuando vengan las copas
etcétera. Y lo mejor vendrá al final, porque los últimos 2 capítulos de Apocalipsis son como si fuera toda la consolación y la paz y la dulzura y lo maravilloso de todo lo terrorífico que hemos estado experimentando en todos estos primeros capítulos. Después de la tormenta viene la paz. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber y confiar.